Bueno, vamos a resolver los ejercicios sobre tangencias por enlaces y contracciones y dilataciones, ¿de acuerdo? Me ceñiré a uno de los cuadrantes cuando las piezas sean simétricas para acelerar el procedimiento. Se repetiría el proceso en los otros cuadrantes, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar por esta primera. Vamos a empezar por esta. Como veis, tenemos los datos. Se trata de un ejercicio por contracción. Tenemos una circunferencia de radio 35 y una circunferencia de radio 15, tangentes exteriores entre sí, y básicamente es la complejidad. Venga, vamos a empezar. Trazamos un par de ejes. Me voy a ejes, 2 puntos. Aprovecho la rejilla y me hago un eje vertical aprovechando la rejilla. Venga. La primera de las circunferencias pues mide 45 de diámetro, no es tangente a nada, así que podríamos aplicarla como solución. Centro radio 45 entre 2 y es una solución. Activamos la intersección, la restricción de intersección y 45 entre 2, ¿vale? No sé si ha cogido, sí, ha cogido perfectamente. Tenemos el radio. Vale. Y vamos a determinar los centros que están a 85 simétricamente de este centro, el uno del otro, ¿vale? Lo voy a hacer, evidentemente. Las opciones de estos programas de dibujo son mucho mayores, pero lo voy a hacer repitiendo el proceso como si estuviéramos realizándolo con el compás, ¿vale? Me cojo una capa auxiliar. El centro es el mismo, el radio 85 entre 2, es decir, desde aquí hasta aquí, 85 entre 2, ¿vale? El ángulo inicial desactivo todo para que me deje y tengo el primero de los centros. Repito el procedimiento, ¿vale? El centro es este, el radio es 85 entre 2, y desactivo las restricciones para que me ofrezca los centros. Como veis, ya tengo los centros que distan 85 uno de otro y tengo dos circunferencias de radio 7 o diámetro 14 en ambos lados. Son soluciones también. Radio 15 entre 2, perdón, 14 entre 2, 7 y medio. En cualquier caso, 14 entre 2 me daría 7. El centro de la circunferencia es esa intersección y esa intersección. Todas esas circunferencias, perdón, las hago ya en solución, puesto que no son tangentes a nada y las puedo trazar directamente. Vale. Tengo ahora dos circunferencias de radio 15, que no sé dónde empiezan y terminan, y una circunferencia de diámetro 70, que tampoco sé dónde empieza y termina. ¿Vale? Bien, pues hago una circunferencia, las voy a hacer en auxiliares, ¿vale? Y una vez que tenga ya la solución, lo realizaré. El centro es S, el radio era 15, ¿de acuerdo? El radio era 15. Lo trazo como si fuera un arco, ¿vale? Pues más o menos por aquí hasta aquí. Y 3/4 de lo mismo. El centro será S, el radio será 15. Desactivo restricciones y más o menos vendrá por aquí. De igual modo voy a hacer un arco que en él encontraremos luego la parte de circunferencia solución. 70 radio 35, bueno, pues el centro será este, el radio será 35. Más o menos creo que con esta parte tendremos más que suficiente. Me vuelve a repetir el proceso, especifico centro, el radio 35. Desactivo restricciones y lo tengo, ¿vale? Vale. Tengo que hacer las rectas tangentes exteriores a esas dos circunferencias. Bueno, es un proceso sencillo por dilataciones y contracciones. Esta pequeña, ¿vale? La reduzco a un punto y esa grande la reduciré tanto como he reducido la pequeña, es decir, 15. 15 lo dejo en un punto, ¿vale? Voy a marcar el punto en magenta. Indicamos un puntito, se encuentra aquí, ¿vale? Y la circunferencia de radio 35 menos 15 es una circunferencia de radio 20. Una circunferencia de radio 20, cuyo centro está ahí. ¿Vale? Básicamente tenemos el siguiente ejercicio. Desactivo soluciones, desactivo
¿vale? Tenemos un ejercicio donde no sé si se aprecia correctamente el puntito en magenta, tenemos que trazar las rectas tangentes a la recta desde ese punto, ¿vale? Ya sabemos el procedimiento, pues lo voy a hacer en auxiliares azules, por ejemplo. Determinamos, si queréis, activamos las amarillas para que se vea el centro correctamente también. Determinamos el punto medio entre el centro y el punto exterior. Repito, lo hago como si estuviera utilizando escuadra y cartabón y un compás, ¿vale? No aplico las ventajas que me ofrecen los programas. Vale, el centro será ese y el radio, pues creo que si la distancia era 85-40, yo creo que con 60 tenemos más que suficiente. Y podemos trazar un arquito, ¿vale? Un arquito aquí, repetimos el proceso, el centro es este, el radio 60 y hago el arquito por aquí debajo, ¿de acuerdo? De igual modo pincho en el centro, es decir, en el punto exterior, ¿vale? Le indico radio 60, desactivo restricciones para que me permita pintar más libremente, el centro vuelve a ser, activo restricciones, vuelve a ser el centro, el radio son 60, desactivo restricciones. Como veis puedo determinar perfectamente la mediatriz, obteniendo así el punto medio. Evidentemente del punto medio tanto al centro como al punto exterior debe de haber la misma distancia, pues vamos a hacer un arquito para determinar los puntos de tangencia, cuyo centro es S y la distancia es hasta el centro. Es decir, ya tendría los puntos de tangencia. O lo que es lo mismo, podría determinar las rectas tangentes al punto. ¿De acuerdo? Ahora se trata de ampliar. Para ampliar utilizamos los radios, ¿vale? He dicho que solo voy a utilizar un arco de circunferencia, voy a hacerlo en este cuadrante nada más. Para eso alargo. Yo creo que con una longitud de 35 tenemos suficiente. Estupendo. Pensad por un momento en que ya tenemos el punto de tangencia en la circunferencia exterior. Con lo cual, sé la dirección, pues, puesto que la recta tangente ha de ser perpendicular a ese radio. Si conozco la dirección, ¿de acuerdo? Sé que el radio de la circunferencia pequeña también es perpendicular a esa recta tangente de la que conozco la dirección. Básicamente, el radio que me va a determinar el punto de tangencia en la pequeña es paralelo al radio que ya tengo. Pues cogería escuadra y cartabón, aquí lo haré por medio de una paralela a través de un punto. Paralela a esa que pase por ese centro, determinando el punto de tangencia. Puedo determinar la recta tangente, evidentemente ya en solución, desde aquí hasta aquí. Hasta aquí. Vale, está hecha. El problema es que no la tenía visible. ¿Vale? Bueno, vamos a terminar de completar el arco. Vamos a terminar de completar las cosas del cuadrante y aprovechando, eso sí, aquí así por rapidez, las características del programa, pues por simetría trazamos el resto. En este caso el centro sería ese, el radio sería este, empezaríamos desde aquí hasta aquí, el centro sería este, el radio sería hasta el punto de tangencia, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Una vez que lo tendríamos, bueno, pues utilizamos las características del programa y le decimos que quiero simétrico a eso, quiero realizar una simetría utilizando ese eje como base. Me saldría la parte inferior y evidentemente quiero conservar el original. Y en esta ocasión, bueno, pues hay partes que tengo que deseleccionar, ¿vale? Y realizo una simetría, siendo esta vez el vertical el eje que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Recordad que los puntos de tangencia, bueno, podríamos realizarlos de la misma manera. ¿Vale? Es un ejercicio básicamente que se realiza por dilataciones y contracciones. Si queréis podemos pasar y podemos acotar mínimamente para comprobar que las medidas son las que nos dan. Acotamos radialmente pues esa circunferencia, que es la solución. Como veis, me da 15, se monta con la solución, ¿vale? La circunferencia exterior era de radio 70, si recordamos, con lo cual este radio tiene que ser 35 perfectamente, las circunferencias interiores 3/4 de lo mismo. Estupendo, tendríamos en esta ocasión, como vemos, pues
No tenemos rectas tangentes exteriores, sino circunferencias, donde nos dan los radios o diámetros, radios. Es decir, es un ejercicio de enlaces, atendiendo a las propiedades que tienen las circunferencias tangentes entre sí, sean interiores o exteriores. Bueno, voy a aprovechar el mismo eje, el horizontal, y me vengo a ejes, desactivo, restrinjo, ¿vale? Y ya tengo un eje vertical, que sería ese punto. Empiezo de la misma manera que en el ejercicio anterior, tengo tres circunferencias que no son tangentes a nada, ¿vale? Una tiene radio 30, diámetro 60, diámetro 24, vale, pues venga, vamos a empezar realizando en soluciones, las que no van, el centro sería este, y el radio hemos dicho 30. Una circunferencia, no lo he hecho bien, centro radio, el radio es 30, y el centro es la intersección, ¿de acuerdo? Vamos. Al igual que antes, bueno, pues me llevaría como si lo estuviéramos realizando con el compás. Si tengo simétricamente dos puntos a partir del centro de simetría, ¿no? Pues son 60 a un lado y a otro. Lo haría con un compás, midiendo 60 a un lado y a otro. Y de la misma manera, en auxiliar amarillo, pues lo voy a realizar. El centro sería este, el radio son 60. ¿Vale? Desactivo las restricciones para que me permita hacer un arco como lo haría de manera natural. Me vuelve a repetir, sigo en la misma herramienta, el centro es ese, el radio es 60, desactivo restricciones y en esta ocasión tengo los centros. Ya tengo los centros que uno de otro distan 160. Vamos a acotarlo en un momento, vamos a acotar en horizontal la distancia que hay entre ese y ese punto. Como veis, son 120, ¿vale? Es lo que pretendía. En esos centros, tenemos circunferencias de diámetro 24, es decir, de radio 12. No tangentes a nada, es decir, que las podemos colorear como solución ya directamente. Centro radio 12, con centro aquí y aquí, ¿vale? Tenemos todas las partes del objeto que no es tangente a nada y podemos dibujar directamente como solución. Al igual que en el anterior, tenemos dos circunferencias, la pieza es perfectamente simétrica, luego me centraré en un cuadrante. Tendríamos que trazar un arquito, puesto que no conozco la solución, no conozco los puntos de tangencia, de radio 30, tanto a la derecha como a la izquierda, y otro de radio 108, partido de 2, 54, ¿vale? Del que sé que es tangente a una circunferencia de radio 60, a su vez tangente a la de radio 30, pero no conozco dónde están sus puntos de tangencia. Así que lo dibujamos como arcos normales y corrientes. Auxiliares, ¿vale? 30, vamos con los de 30, que son concéntricos a estos. El radio es 30, cambio auxiliar amarillo, ¿vale? Tipo de auxiliar, radio 30. Desactivo las restricciones para que me permita... No sé dónde comienza, creo que tengo espacio suficiente en el que he dibujado, ¿vale? Me voy a centrar solo en un cuadrante para ir un poquito más rápido, así que me vengo a esta otra circunferencia, de la cual sé que su radio es 54, pero no conozco dónde comienza y dónde termina, no conozco sus puntos de tangencia. Así que realizaré un arco, al igual que haría con el compás. El centro es concéntrica a la central, el radio es 54, desactivo restricciones y creo que con ese espacio tengo suficiente, ¿vale? Lo que necesito trazar es una circunferencia que, siendo de radio 60, es tangente a la de radio 108. Dos circunferencias tangentes exteriores, sabemos que su punto de tangencia está en la línea que une sus centros. Así que si son exteriores, la distancia entre sus centros es de la suma de sus radios, en este caso 60 más 54. Pues en esa circunferencia concéntrica encontraremos todas las circunferencias de radio 60 tangentes a esta de aquí. Vamos a hacerlo y lo vemos. Repito, en una circunferencia lo hago en rojo, ¿vale? O en azul, repitiendo el mismo procedimiento. El centro de la circunferencia es esa y el radio es la suma de los radios, 54 más 60, creo recordar, exactamente, más 60, ¿vale? Desactivo las restricciones y en función de cómo me queda el dibujo que me han dado, ¿vale? Estimo que el centro puede estar por aquí. Creo que ahora se verá mucho más fácil. Si yo intento dibujar una circunferencia con radio, de radio 60, ¿vale? Y le indico que el centro tiene que encontrarse en esa entidad, quiero que prestemos atención a esta circunferencia, ¿vale? Como estáis viendo, es evidente que todos esos centros son los centros posibles de circunferencia de radio 60 tangentes a la de radio 54, ¿vale? Tendríamos que repetir el proceso con respecto a esta de radio 30, ¿vale? Encontrando así un lugar común de ambos lugares geométricos
que cumple con las dos condiciones, que siendo de radio 60 va a ser tangente tanto a una como a la otra. Pues repetimos el proceso. Todos los centros posibles de circunferencias tangentes a esta de radio 30, exteriormente se encuentran en una circunferencia concéntrica de 60 más 30, ¿no? Son 90. Perdón, 90. Vale, desactivamos restricciones y de la misma manera que antes hacemos un arco y comprobamos. Desde esta circunferencia que mide 60, indicándole que el centro se encuentra en esta entidad, quiero que nos fijemos en la circunferencia de radio 30, ¿vale? ¿Veis? Que aparentemente están todas las circunferencias tangentes a esa de radio 30 por fuera, evidentemente. Encontramos el centro y lugar. Evidentemente habría uno situado en la parte superior derecha, otro en la parte superior izquierda, tal y como nos indica la forma, vamos, el croquis de la pieza que tenemos que repetir, que realizar. Nos queda determinar los puntos de tangencia. Jolín. Determinamos los puntos de tangencia, lo hacemos a través de las intersecciones que van desde aquí al centro y desde aquí al centro, teniendo los puntos de tangencia. ¿Lo veis? Ahora sí puedo determinar el arco de circunferencia solución, puesto que conozco su centro, conozco su radio, es 60, que es el que tenemos hasta el punto de tangencia, y comienza en ese punto de tangencia y termina en ese otro punto de tangencia. Puedo terminar de hacer el resto del cuadrante de la misma manera, puesto que yo conozco los radios. ¿Vale? Y realizaría, como he hecho antes, una simetría para terminar de realizar la pieza. En primer lugar hago una simetría, me daría igual el cuadrante. Vamos a empezar esta vez hacia la derecha, observo el original, y esto, eso, esto y esto. Realizo su simétrica utilizando ese eje, simetría conservando. Como veis, vamos a repasar y vamos a ver en un momento que los radios se corresponden a los que me habían pedido. El radio de esta es 54, como estáis viendo. El radio es 54. El radio de esta es 60 y el radio de esta es 30. Tal como habéis visto. Bien, listo. No se realiza, quiero decir que se realiza utilizando las propiedades básicas entre elementos en geometría plana tangente. Dos circunferencias tangentes con el punto de tangencia en la línea con sus centros y entre rectas y circunferencias tangentes sabemos que el único radio de la circunferencia que pasa por el punto de tangencia ha de ser perpendicular a dicha recta. Siguiente. Como veis, se trata de un ejercicio similar. En esta ocasión, las circunferencias tangentes, tenemos una de 135, que es tangente a esta de 30. Conocemos sus radios, pero no tenemos sus puntos de tangencia, con lo cual se trata de buscar lugar geométrico de posibles centros de circunferencia tangentes. Es el mismo que la otra. En esta ocasión, las circunferencias tangentes, en vez de ser exteriores, van a ser interiores, es decir, la de 30 queda tangente a la de radio 135 por dentro. ¿Vale? Habrá que restar radio. Repasad, echarle un ojo a las propiedades, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos por un par de ejes. Voy a aprovechar este vertical que tengo aquí. Voy a hacer una horizontal siguiendo los puntos de la rejilla que me ofrecen ortogonalidad automática. Estupendo. Bien, pero lo haré con la capa de ejes para respetar un poquillo las notaciones en dibujo. Estupendo. Lo tengo. Vale, en esta ocasión empezaremos por aquí. Este será el centro. Al igual que la otra, tenemos tres circunferencias que no son tangentes a nada. Las podemos dibujar como solución. La central de radio 60. Y luego ubicaremos las posiciones de los centros. Vamos con una circunferencia, de radio 30, puesto que nos dan el diámetro. 60, el radio es 30. En capa solución e indicando que se encuentra aquí. Tal y como lo haríamos con el cuadricartabón, me voy a ubicar los centros. Los centros están uno de otro a 120, colocados simétricos del punto central de simetría, ¿no? Es una simetría central. Vale, pues a 60. Lo hago con un arquito, me parece que he utilizado el amarillo para este tipo de cosas. El centro es el mismo, el radio es 60, enter, desactivo. Acceso al dibujo para que me un dibujo un poquito más. Veis que aquí en el eje, vale, depende de cómo esté ampliado o no, esa recta auxiliar se corta incluso hasta con un punto, que sabemos en una notación. Siguiendo las notaciones o las guías de dibujo, pues no debería ser así.
él es capaz de mantener esa referencia y detectar que ahí existe una intersección, ¿vale? Seguimos, el centro es S, el radio es 60 y en esta ocasión, ¿vale? Nos vamos hacia este lado. Tenemos ambos centros cuya distancia entre ellos son 60, colocados simétricamente del centro, etc. Las circunferencias son de diámetro 24, radio 12, no son tangentes a nada, las podemos dibujar directamente. El radio es 12, con lo cual tiramos la intersección, una se encuentra ahí y otra aquí, ¿de acuerdo? Estupendo. Bien, seguimos. Tenemos ahora una circunferencia de radio 30, que sabemos su radio, evidentemente, pero no sabemos dónde está su punto de tangencia. Así que no puedo dibujarla directamente como solución. Puedo dibujar una circunferencia de 30, o lo haría como con escuadra de cartabón y compás, pues determinando un arquito. Me parece que en esta ocasión, sí, también en amarillo, me parece que he utilizado esa capa para la misma cosa en los ejercicios anteriores, y realizo un arco cuyo centro es la intersección, lo tengo activado, perdón, el radio es 30, ¿vale? Con las restricciones de intersección él intenta ceñirse a algún sitio donde encuentre intersección, con lo cual lo desactivo. Yo creo que con ese espacio voy a tener suficiente como para poder determinar, ¿de acuerdo? Vale. Recordad que tengo 30 y aquí tengo otra de 30, ¿vale? Y ahora tengo una circunferencia de radio 135, tal y como me indican, que es tangente a la de 30, pero deja la de 30 dentro. Con lo cual, volvemos a las propiedades de las circunferencias, pero en este caso son circunferencias exteriores. Dos circunferencias interiores, tangentes, una de otra. El punto de tangencia estará en la línea con esos centros, pero la distancia entre centros en esta ocasión será la diferencia de radios, con lo cual el centro de la de 135 se podrá encontrar en una circunferencia de radio 105. Lo vemos y comprobamos, ¿vale? Bien, todos los centros posibles, me parece que lo he hecho en azul, todos los centros posibles de circunferencias de radio 135 tangentes a esta de 30 se encontrarán en un arco de circunferencia, voy a hacerlo por abajo, ¿vale? De radio 105, es decir, 135 menos 30, la diferencia de radios, puesto que la circunferencia tangente va por aquí, el centro estará aquí abajo, ¿vale? Desactivo y lo hago, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Mirad, voy a cogerme una circunferencia con centro y radio 135. Si le indico que los centros se encuentran en esta entidad, vais a comprobar que, como podéis ver, todos esos son los lugares geométricos posibles de centros de circunferencia tangentes a la de radio 30, pero que dejan a la de radio 30 por dentro. Bien, pues básicamente lo tendría. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, la pieza es simétrica, con lo cual el centro se debe de encontrar en el centro de simetría. ¿De acuerdo? Perdón, en ese eje de simetría. Pero bueno, si hay algún problema, vamos a repetir el procedimiento con el otro lado. Ahora el centro estaría aquí. Es decir, voy a repetir el procedimiento, la circunferencia que mide 30 de radio. Desactivo, ¿vale? Estupendo. Bueno, se ha quedado en azul, da igual. Y volvería a repetir el procedimiento de igual manera. El centro estaría aquí, para ubicar el lugar geométrico de centros posibles de circunferencias de radio 135, tangentes a la de radio 30, dejando la de radio 30 tangente pero internamente, ¿vale? Vuelvo a repetir el procedimiento, 135 menos 30, sabemos que es 105, pero lo trazamos, desactivo, y era lo que yo os estaba contando. El punto de intersección se encuentra exactamente en el eje, puesto que la pieza es simétrica. Vale, necesitamos determinar los puntos de tangencia. Vamos a determinarlos uniendo los centros. ¿Vale? Y en esta ocasión tenemos aquí. Pero recordad, el punto de tangencia se encuentra aquí, habrá que prolongar esas líneas. Con lo cual alargamos una longitud de 35, me parece suficiente. Y como veis tenemos los puntos de tangencia. Bien, tenemos la circunferencia solución. Puesto que ya sabemos el radio, 135, sabemos su centro y sabemos dónde comienza y dónde termina. Vale, pues vamos a hacerlo. Me voy a cambio a soluciones. El centro es este, el radio es hasta aquí, de distancia 135. El arco empieza aquí y termina. Como en el resto, vamos a terminar la pieza. Empieza aquí y termina aquí. La circunferencia termina aquí, empieza aquí, termina aquí.
¿Veis? Tengo la mitad de la pieza y la otra mitad la realizo por una simetría. Simplemente para que veáis el compendio total de la pieza. Realizo una simetría, no, mover, copiar, no, perdón, simetría utilizando en esta ocasión ese eje de simetría. ¿Lo tengo? Evidentemente tengo los puntos de tangencia, tendría que realizar los puntos de tangencia simétrico, etc. ¿Vale? Simplemente la simetría la realizamos aquí en el vídeo para que sea un poco más fluido el vídeo y no dure eternamente. Comprobamos, si queréis, algunas de las medidas y podemos ver que el radio, me voy a la capa cero, que no me lo pinte tan fuerte, eso mide 30, como veis, tal y como debe medir. Esta debe medir 135, con lo cual la distancia, que era lo que os decía, la distancia, vamos a poner una distancia alineada entre este punto, ese centro y ese centro, como veis, es de 105. ¿Vale? Repasad un poco las propiedades de las tangencias, puesto que el ejercicio se basa en eso. Son enlaces, basándose en las propiedades de las tangencias. Vamos a la siguiente figura, en la que parece un poco más compleja, pero simplemente tenemos que prestar un poco de atención, ¿vale? Yo ya he preparado la parte de paralelas, perpendiculares, con las medidas correspondientes, y empezamos con las tangencias, ¿de acuerdo? Bueno, la primera de ellas, la primera de las circunferencias me indica que pasa por este punto y que tiene un radio de 25, pero no nos acota en el centro, ¿de acuerdo? Bueno, es sencillo. ¿Cuántas circunferencias con radio 25 pasan por ese punto? Pues infinitas. Hay la misma distancia desde cualquier punto de la circunferencia al centro que evidentemente desde el centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. No tendremos más que ubicar ese lugar geométrico atendiendo a un arco de circunferencia, lo hago en amarillo por ejemplo, cuyo radio sea de 25, de las restricciones, y por la posición de la figura, ¿de acuerdo? Por la posición de la figura, creo que el centro se va a encontrar por aquí perfectamente dentro del trazo que he hecho. Es decir, cualquier circunferencia de radio 25 cuyo centro esté en esa entidad va a pasar por ese punto. Es evidente. Bien. ¿Y qué otro condicionante me dan? Bueno, el otro condicionante que me dan es que la circunferencia, bueno, si vemos la pieza es cilíndrica, es una pieza de revolución, nos están indicando el diámetro, es decir, que la pieza es una pieza revolucionada. La pieza no sobrepasa, es decir, esa radio 25 no sobrepasa un hueco cilíndrico de diámetro 28. Es decir, que la circunferencia de radio 25 es tangente a una línea imaginaria a 14 del eje, ¿vale? Os he preparado la figura tridimensional, ¿vale? La figura tridimensional es esa, ¿de acuerdo? Al cilindro al que yo me estoy refiriendo es a un cilindro interior, ¿vale? Y también he hecho una sección para que veáis ese cilindro interior. Quitamos la pieza para que se vea ese cilindro interior. El diámetro es el que se corresponde al que me dan, a 28. Un diámetro de 28. Lo que es lo mismo que desde el eje hasta los extremos, desde el centro del cilindro a los extremos del cilindro, existe un radio de 14, ¿no? Bien, pues la circunferencia, la pieza, esto que es de radio 25, ¿vale? Eso que es de radio 25, a ver si logro... A ver si logro... No logro. A ver si logro capturar... El perfil no me permite. Bueno, como veis, si lo vemos frontalmente, la circunferencia de radio 25 no sobrepasa nunca a ese cilindro imaginario, ¿vale? De diámetro 28. Quiere decirse que es tangente. Bien. Si nos vamos a LibreCAD, yo ya tengo los límites de ese cilindro, es decir, esto del eje dista 14 y por abajo 3/4 de lo mismo. ¿Cuántas circunferencias de radio 25 hay tangentes a esta por este lado? Con radio 25, pues un montón, infinitas. Y todos sus centros se encuentran en una paralela. Vamos a hacer esa paralela, evidentemente, a una distancia de 25. Una paralela a una distancia de 25. Una paralela a esta, por aquí arriba. Me explico. Si hago una circunferencia de radio 25, quiero que nos fijemos en la recta, ¿vale? En la recta, en ese supuesto límite del cilindro.
Si le digo que el centro está en esa entidad, como veis, todas las circunferencias son tangentes. Ahora sí, tengo un cruce de lugares geométricos. Ya veo exactamente dónde está el centro de la circunferencia. ¿Y qué problema tengo ahora? Pues que esa circunferencia, sé su centro, sé por dónde pasa, pero no sé dónde termina aún. No la puedo trazar como solución aún, porque veo que será tangente a una de radio 60. Bien, así que no tengo más remedio que trazarla como un arco. Lo vamos a hacer en rojo, ¿vale? Una circunferencia con centro en esa intersección y con radio hasta esa intersección. No sé dónde empieza, perdón, he desactivado el proceso. Con centro, con radio hasta esa intersección, desactivo las restricciones y puede ir por aquí y evidentemente va hasta ese punto. ¿De acuerdo? Todavía no sé dónde termina, ¿vale? Y esa es la segunda de las cosas en las que tenemos que poner atención. Vamos a ver. Sé o sabemos que la circunferencia, ¿vale? La circunferencia mide radio 60, ¿vale? Estamos hablando de esta de fuera. Dejadme que lo ponga en 3D. Estamos hablando ya de esa de fuera, de esta de por aquí. Muy bien. Pues esa circunferencia cuyo radio es 60, y evidentemente tiene otra simétrica por aquí debajo, ¿de acuerdo? Me dicen que al igual que esta tocaba internamente a un cilindro imaginario cuyo diámetro era 28, esta de radio 60 no sobrepasa un cilindro de radio 20, es decir, de diámetro 40. También os lo he puesto en 3D. Quito el cilindro interior, ¿veis? Quizá este se ve un poquito mejor, puesto que se ve el cilindro completo. Esa circunferencia de radio 60 jamás sobrepasa los límites de un cilindro de radio 20 o de diámetro 40. Vale. Estupendo. Eso por un lado, perdón. Y por segundo lado, ¿cuántas circunferencias de radio 60 hay tangentes? ¿Cuántas circunferencias de radio 60 hay tangentes a esa de radio 25? Pues hay un montón, ¿no? Hay infinitas. Y el lugar geométrico de centros que ocupan se encontrará en una circunferencia, ¿verdad?, a la suma de radios 25 más 60. Eso en primer lugar. Puesto que tengo el centro ya determinado, hago un centro en rojo, no, vuelvo al amarillo, ¿vale? Cuyo centro es ese, el radio es 25 de esa circunferencia más los 60 de la circunferencia que quiero buscar. La tengo ahí. En función de cómo tengo el croquis de la pieza, veo que el centro va a venir por aquí. Creo que si hago una circunferencia como esa, me he pasado, voy a repetirlo. Un centro aquí, el radio es 25 más 60. Desactivo las restricciones y yo creo que aquí tengo suficiente. Recordad que la de radio 25 es esa en rojo. ¿Qué hemos hecho? Si yo determino una circunferencia, hemos determinado el lugar geométrico de posibles centros de circunferencia de radio 60, que yo le indico que su centro se encuentra en esa entidad, ¿veis? Son tangentes a la del radio rojo, ¿vale? Muy bien. Y en segundo lugar, la restricción a la que me refería en un principio, ¿vale? Que lo hemos visto aquí. Esa circunferencia de radio 60 no puede sobrepasar ese cilindro imaginario, es decir, no puede sobrepasar esta línea que viene por aquí, que estaría a 20 del eje. Pues vamos a hacer esa línea, vamos a crearnos esa restricción, que me la creo en azul. Pues voy a generar una recta paralela a una distancia de 20, paralela al eje, por aquí arriba, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuántas circunferencias? La circunferencia de radio 60 no puede sobrepasar esa línea, es decir, es tangente a esa línea. ¿Cuántas circunferencias de radio 60 hay tangentes a esa línea por este lado? Pues infinitas también. Y todas ellas se encuentran en una recta paralela a esta, a 60, que lo hago en amarillo. Vuelvo al amarillo. Una recta paralela a una distancia de 60, paralela a esta entidad, pero no por arriba, sino por abajo. Me explico. Si vuelvo a coger una circunferencia de radio 60, quiero que nos fijemos ahora en la línea azul, ¿vale? Todos los centros de circunferencia de radio 60, tangentes a esa recta, como veis, se encuentran en esa paralela.
Curiosamente tenemos un lugar geométrico, bueno, tendríamos otro punto por aquí, pero se saldría fuera de la disposición del croquis que me da. En el centro, a todas luces, parece ser este. Estupendo. Vale, no tenemos más que determinar el punto de tangencia. El punto de tangencia irá desde el centro determinado al otro. Ya sé dónde comienza, ¿vale?, la circunferencia de radio 60, pero aún no sé dónde acaba. ¿Vale? No me dan límites, me determinan. El siguiente paso es que eso será tangente a una de radio 18. Estupendo. Pero lo que sí tengo es el punto de tangencia entre la de 60 y 25, con lo cual sí puedo solucionar, sí puedo repasar como solución ya, cuyo centro es ese, y el radio va hasta el punto de tangencia, que son 25, desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahora sí puedo repasar el trozo. Y tendré que volver a la roja, por ejemplo, para hacer un arco de circunferencia cuyo centro es ese y cuyo radio va hasta el punto de tangencia. Como veis, también es tangente a la circunferencia. Comienza aquí, pero no sé dónde termina. Aún no sé dónde termina, ¿de acuerdo? Pero ese es el radio, esa es una circunferencia de radio 60, lo podemos comprobar. El radio de esa son, como podéis ver perfectamente, son 60. Cumple con los requisitos. Y, por si alguien lo dudaba, el radio de esa es 25. ¿Vale? O sea, todo se cumple perfectamente. Bien, el último paso que nos queda es relativamente sencillo. Tenemos una circunferencia de radio 18. Recordad que la pieza es simétrica, con lo cual el centro, teniendo en cuenta que por la otra parte no lo estoy haciendo, el centro se va a encontrar en el eje de simetría, ¿de acuerdo? Tengo que basarme en eso porque solo estoy haciendo la mitad de la pieza. Pues es una tangente de radio, es una circunferencia tangente de radio 18 a esta de radio 60, que por cierto ya tengo. ¿Cuántas circunferencias de radio 18 habrá tangentes interiormente a la de radio 60? Pues un montón, porque no tenemos la cota, no tenemos el dato de dónde se encuentra el centro ni el punto de tangencia. Bueno, pues ese lugar geométrico de centros posibles de circunferencia de radio 18 se encuentra, recordando las propiedades de las circunferencias, puesto que es interior, es tangente interior a la otra, en una circunferencia igual a la diferencia de radios. Vale, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en azul. Una circunferencia con centro en la de radio 60, ¿de acuerdo? Con un radio igual a 60 menos 18, que es la circunferencia. Este lugar, esta circunferencia que voy a hacer aquí en azul, es el lugar geométrico de todos los centros posibles de circunferencias de radio 18. Vamos a comprobarlo. Quiero que nos fijemos en la de radio 60, ¿no? Si yo planteo una circunferencia de radio 18 y le indico que su centro se encuentra en esa entidad, quiero que os fijéis cómo es tangente perfectamente a la de radio 60. ¿Vale? Recordad que la pieza es simétrica. Podría repetir el proceso por la parte inferior y obtendría el punto perfectamente en el eje de simetría, que ya lo tengo. Puesto que tengo el centro de la circunferencia, repito, tengo que aprovechar el eje de simetría. Vosotros cuando lo estéis haciendo, lo estaréis haciendo por la región norte y sur, y evidentemente podéis repetir este proceso en la parte sur. Tengo obligatoriamente que determinar el punto de tangencia. Tengo el centro de la circunferencia de radio 60 y de la de radio 18. Y en esta ocasión tengo que prolongarlo, ¿vale? Alargo, sabiendo que tengo que alargar una distancia de 18, tengo 35 más que de sobra, obteniendo el punto de tangencia. Ahora sí sé dónde comienza y dónde termina el arco de circunferencia de radio 60. Puedo trazarlo como solución. Puesto que conozco el centro, conozco el radio, que es 60, y va desde aquí hasta aquí. Y también la de radio 18, puesto que su centro es este, comienza, bueno, el radio es hasta aquí, comienza aquí y termina en esa entidad, termina en el eje. Puesto que es simétrico, os recuerdo. Vamos a hacerlo, cojo la capa 0, medimos el radio, ¿vale? 18, como podéis ver, perfectamente determinado. Ya tengo la mitad de la pieza, como en el resto. Voy a terminar de resolverla por ligereza, ¿vale? Porque no resulten pesados y eternos los vídeos, simplemente haciendo una simetría. Cuyo eje de simetría, pues me cogería esa entidad y conservando el original, tendría la pieza. Recordad que nosotros debemos determinar también en la otra región de todas y cada una de las piezas los puntos de tangencia y centros. Vamos con la siguiente figura, en la que haremos hincapié en ese punto de tangencia.
que es la complicación que tiene. Los demás son enlaces igualmente. Una puntualización es que esta figura, bueno, pues tendría una rotura aquí, nos están dando el tamaño total, o sea que podremos cortarla pues más o menos para que represente el tamaño que nos dan el croquis, ¿de acuerdo? En el que nos dan un eje y no una línea de terminación, ¿vale? Una arista. Se trata de una figura cilíndrica también, una figura de revolución, ¿vale? Vamos a empezar por este eje, pieza es simétrica, el eje de simetría lo tengo. Voy a empezar por una circunferencia de radio 60, ¿de acuerdo? En la que dibujaré como auxiliar porque no conozco dónde comienza y dónde termina. Me voy a circunferencia de radio 60, en amarillo. Pues considero oportuno que el centro esté en esa entidad, por aquí, en el eje. El radio es 60. Y yo creo que tengo suficiente espacio de curva para luego, para no tener que prolongar a continuación. Estupendo. Primera de las cosas que tengo, más cosas que tengo. Bueno, pues resulta que la pieza queda delimitada por dos partes rectas, dos líneas rectas que distan la una de otra a 35. Perdón, a 35 del eje, 70 entre ellas, y tampoco sé dónde comienza y dónde termina. Sí sé que son dos rectas paralelas al eje 35. Vale, pues vamos a hacerlo. Una recta paralela a una distancia de 35, paralela a ese eje. ¿Vale? En esta recta que estoy seleccionando se encontrará este trozo de segmento, este de aquí. ¿Vale? Recordad que no tengo ni punto de tangencia, no tengo acotaciones de los puntos de tangencia, solo tengo posiciones relativas por ahora. Bien, el siguiente dato que me indican es que las circunferencias, estas circunferencias, son de radio 10. ¿Vale? Se trata de aplicar las propiedades de rectas y circunferencias tangentes y circunferencias tangentes. En primer lugar, ¿cuántas circunferencias de radio 10 puedo encontrar tangentes a esa recta? Bueno, pues infinitas. Y todos los centros de esas circunferencias están en una paralela, en el lugar geométrico, que es una paralela, lugar de posibles centros. Vale, pues vamos a hacerlo. Me vengo, como es un lugar geométrico, voy a cambiar de auxiliar, azul, hago una paralela a una distancia de 10 y no por arriba, sino por abajo. Estupendo. ¿Qué hemos hecho? Hemos conseguido el lugar geométrico de todos los posibles centros de circunferencias de radio 10. Quiero que os fijéis en la línea amarilla y en la circunferencia. Y si le indico que la entidad donde está el centro es la azul, veis cómo absolutamente todas las circunferencias que yo puedo trazar son paralelas. Bien, ya tengo, por una parte, los centros no se pueden encontrar ni aquí, perdón, no se pueden encontrar fuera que no sea de la línea azul. En segundo lugar, si nos damos cuenta, también nos indica que la circunferencia, bien, es de radio 10, también es tangente a la de radio 60, por dentro. Bien, repasamos circunferencias tangentes, punto de tangencia, línea que une sus centros, si son tangentes interiores, la distancia entre centros, la diferencia de sus radios. Podemos ubicar el lugar geométrico de todos los posibles centros de circunferencia, ¿vale? De radio 10, tangentes interiores a la de radio 60. El radio serán 60 menos los 10 de la circunferencia tangente de 10 interior. Estupendo. Y quitamos restricciones y lo tenemos aquí perfectamente. Esta circunferencia, la circunferencia cuyo centro, todas las circunferencias, para aclararlo, de radio 10, cuyo centro esté aquí, como veis, son tangentes a la circunferencia de radio 60. Si nos fijamos en la amarilla, ¿vale? Todas son. ¿Qué punto cumplen los dos condicionantes? Este, donde se cruzan ambas, donde se intersectan ambos lugares geométricos. Estupendo, tengo que determinar puntos de tangencia. Para ello me voy a auxiliar amarillo otra vez, por ejemplo, por variar, identificar los lugares geométricos con el azul y las auxiliares amarillas con otro tipo de trazados. Bueno, pues me vengo al centro, me vengo a la intersección, ¿vale? Y no tengo que hacer más que prolongar, tendré que alargar. Una distancia 35 más que suficiente, ping. Ya tengo el punto de tangencia. Tendré que determinar el punto de tangencia sobre la recta. ¿Vale? Recta, el único radio que pasa por el punto de tangencia de ser perpendicular a la recta. Tengo la dirección de la recta, no tengo el punto de tangencia, pero sí el centro. Ha de ser perpendicular.
con una distancia, vamos a ponerle 15, creo que es más que suficiente. Desde ahí ya tengo el punto de tangencia. Ya puedo trazar parte de la circunferencia solución. Parte de los trazados en solución, porque conozco el centro de la circunferencia, conozco el radio que es 10 y desde ahí hasta aquí. Estupendo, ¿cierto? Vale, también, como la pieza va a ser simétrica, el radio irá hasta aquí, desde aquí hasta el punto de tangencia. ¿Vale? Estupendo. Os recuerdo que la circunferencia mide 10, no hay ningún problema. Continuamos y venimos con la parte más truculenta de este ejercicio. Fijaos, lo único que me indican, evidentemente, es que esta circunferencia mide 10, ¿vale? Esa circunferencia mide 10, no tengo el punto de tangencia. Si lo tuviera, pues sería muy fácil. Y esa circunferencia de radio 10 es tangente a otra que también es de radio 10, es decir, los radios son iguales, los tenemos acotados aquí debajo, ¿vale? Ese centro de circunferencia, de radio 10, es tangente, esa circunferencia, a una línea recta paralela al eje que distan a 40. Eso lo podemos ubicar fácilmente. Pues hacemos una recta paralela a una distancia de 20, que sea paralela al eje, ¿vale? Lo vamos a hacer en magenta, paralela al eje por arriba y por abajo. Si queréis lo hago por abajo también, aunque no realizaré esa parte por abajo, quiero decir, lo hago todo por simetría. Bien. ¿Y dónde se encuentran todas las circunferencias de radio 10 tangentes a esa recta? Por la parte de arriba, pues de la misma manera que hemos hecho antes, en una paralela, ¿vale? En una paralela a 10 de la magenta, que lo voy a colocar en azul. En una paralela a una distancia de 10, ¿vale? Aquí arriba, paralela a esta magenta, pero por arriba. Bien. Quiero que entendamos que un centro obligatoriamente lo tenemos aquí. Aquí se encuentran todos los centros de circunferencia de radio 10 tangentes a la recta magenta. Y también se encuentran todos los centros tangentes a la línea amarilla, a esta de aquí, ¿vale? Se siguen encontrando ahí. Os recuerdo que ya lo hemos utilizado para esa curva. Esta curva cumple los mismos requisitos. No nos dan nada más, exceptuando el lugar geométrico que ocupa el punto de tangencia. El punto de tangencia se encuentra en una perpendicular al eje a una distancia de 40 del punto más a la izquierda de la figura. Vale. Vamos a determinar por medio de un arquito con amarillo. Hago centro en esa intersección con un radio de 40, desactivando todas las restricciones, ¿vale? Me ubico, ¿vale? Y ahora que lo tengo, con esa misma línea amarilla, hago una recta perpendicular con una longitud. Cuando trazo la perpendicular, la longitud me la pone tanto arriba como abajo. Vamos a ponerle una longitud de 60, perpendicular a esa entidad en ese punto. ¿Vale? En esa línea amarilla se encuentra el punto de tangencia. ¿Bien? Parece bastante complejo, pero os he preparado en GeoGebra, ¿vale? Lo siguiente. Tengo un par de rectas paralelas, como veis, son esta y esta. Bien, puedo variar su paralelismo, me da igual que nosotros la tenemos allí en horizontal, pueden estar horizontal, son rectas paralelas, ¿ven? Recordad que ambas circunferencias, tanto esta como esta, son de igual radio. Con lo cual, dos circunferencias tangentes tienen el punto de tangencia en la línea que une sus centros, son tangentes exteriores, y de igual radio, pues el punto de tangencia equidista de ambos centros, es decir, yo he indicado el punto F, que es el punto medio entre la primera de las circunferencias, el primer centro de la circunferencia que se encuentra en ese eje y el segundo centro de la circunferencia. Voy a trazar un par de circunferencias que evidentemente van a tener igual radio, puesto que van a tener cada una su centro en la recta correspondiente, pero la distancia es hasta el punto medio, que es F. ¿Vale? Las circunferencias miden exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Recordad que tenemos el lugar, es decir, el punto E, centro de esta primera circunferencia, y el punto D, centro de esta otra circunferencia, están restringidos a que se encuentre siempre dentro del lugar de los ejes
del lugar geométrico que pueden ocupar sus centros. Os recuerdo que en el dibujo son ambas líneas azules. ¿Bien? Bien. Vamos a ver qué ocurre cuando yo empiezo a desplazar centros. Si yo desplazo centros, los tamaños, no tengo ni idea de cuál es el tamaño de la circunferencia de ese radio. Lo que sí sé es que este radio es exactamente igual a este otro. Mirad qué ocurre. Perdón. Mirad qué ocurre. ¿Estáis viendo dónde se encuentra F? F se encuentra, me da igual el radio y la posición. Recordad que los dos radios van a ser iguales. Eso es súper importante. Quizá no se vea bien, pero si en el punto F, en sus propiedades, le digo que nos muestre su rastro y ahora muevo cualquiera de los centros, no sé si estáis viendo cuál es el lugar geométrico que puede ocupar el punto medio, el punto de tangencia. El punto medio entre los dos centros, porque recordad que ambos radios son del mismo tamaño. Resulta que es equidistante del lugar geométrico de los ejes que albergan a cada uno de los centros. Es tan sencillo como eso. Es decir, el punto de tangencia se va a encontrar a mitad de camino de esas dos. Vamos a ver qué distancia tiene una distancia vertical entre ese punto y ese punto. Son 5. Pues en una paralela a 2,5 se va a encontrar el punto de tangencia. En una paralela a 2,5 de esa o de esa, me da igual por abajo, se va a encontrar el punto de tangencia. Ese es el punto de tangencia. El punto de tangencia de los centros dista 10. Bastante sencillo. Una circunferencia con radio 10, cuyo centro es ese. Acabo de delimitar cuál es el primero de los centros, que se encuentra aquí, y el segundo de los centros, que se encuentra aquí. Puntos de tangencia, recordad. Una recta vertical con longitud 15, ya tengo el primer punto de tangencia. El segundo punto de tangencia es ese. Y con la recta magenta tengo el siguiente punto de tangencia. Muy deprisa, en esta casa le doy longitud negativa porque va hacia abajo. Y el segundo de los centros hemos dicho que se encuentra aquí. Ya tengo el punto de tangencia. Vamos a ver todo esto traducido. Cuando veamos la solución quizás se nos aclare un poquillo mejor. Paso a soluciones, puesto que ya tengo centro, tengo el radio que es 10 y tengo el punto de tangencia que comienza aquí y termina aquí. ¿Vale? Tengo centro, el radio es 10, comienza aquí y termina aquí. Os recuerdo, el punto de tangencia ha de estar en la línea que une los centros. Vamos a comprobar si es cierto. No puede ser de otra manera, claro. Lo pongo en rojo. Como veis, lo tengo perfectamente hecho. Los radios lo tengo en rojo. Vamos a medir radialmente. Este, como veis, son 10 y este otro, perdón, este otro, como veis, también son 10. ¿Vale? Está perfecto. Simplemente ubicando, recordad también que la distancia a la que se encuentra son los 40 que me habían dicho. Bien. Simplemente utilizando esto, vamos utilizando esto, teniendo en cuenta esta situación que se produce cuando las dos circunferencias son iguales, el punto de tangencia equidista de ambos centros. Es evidente. Si aparte, repito, cuando las circunferencias son iguales, si a eso se le añade que tenemos las posiciones, tenemos el lugar geométrico que puede ocupar su centro, el punto de tangencia tiene que equidistar de ese lugar de centros, es decir, de los ejes que pueden ocupar, que pueden albergar a los centros de la circunferencia. ¿Bien? Existe un útil en carpintería para determinar el centro, que se basa en esto, para determinar el centro muy fácilmente, sin tener que calcular nada, con el centro de cualquier tabla o tablón, pues simplemente con un par de puntos que abarcan la barra y en el centro pues un clavito. Depende de cómo lo pongas, lo puedes abrir más o menos. No puedo abrir más la recta paralela, sí, evidentemente cambiará el tamaño. He variado el punto medio. En las propiedades quitamos el rastro, ¿de acuerdo? Y no sé cómo se limpiaría ahora mismo. Pero si yo a partir de ahí muevo los centros, el rastro me va a seguir quedando equidistante si activo el mostrar rastro del punto F.
me sigue quedando equidistante, como veis, de las líneas que pueden ocupar los centros. Bueno, espero que no sea excesivamente lioso. Para terminar en soluciones, terminaría con la pieza, y aquí abajo, repito, no tenemos longitud, se trataría de una figura que nos la dan con una rotura. Yo creo que con esa longitud ceñida la rejilla, yo creo que con esa longitud es más que suficiente y se correspondería bastante bien con el tamaño que me dan en la figura, ¿vale? Y como hasta ahora habéis visto, pues realizamos una simetría y terminamos la pieza de una manera rápida, aprovechando las ventajas que tiene utilizar software de dibujo asistido por ordenador. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que es muy sencillo. Básicamente tenemos que tener claro cuál es el concepto de... cuál es la propiedad de la circunferencia, básicamente. Bueno, es una pieza también cilíndrica, nos dan diámetros, con lo cual se puede revolucionar perfectamente y sobre el eje. Una pieza también abierta, ¿vale? No nos dan esta dimensión. Sería una rotura. Mirad, tengo un arco del que no me dan el radio, sí que visiblemente es tangente a esa recta en ese punto, es decir, es tangente a esta recta en ese punto. Propiedades de una recta tangente a una circunferencia, ¿verdad? El único radio que pase por el punto de tangencia debe ser perpendicular a la recta. Pues si esta es la recta tangente y ese es el punto de tangencia, la dirección del radio, vamos a ponerla a menos 60, no sabemos exactamente, vamos a poner en azul, por ejemplo, porque es el lugar geométrico del centro, tiene que estar aquí, perpendicularmente, ¿vale? Ahí se encuentra el centro. Recuerdo que no sabemos el radio, pero sí sabemos que la circunferencia pasa por ese punto y ese punto, es decir, tenemos dos puntos por donde pasa una circunferencia. ¿Cuántos centros, cuántas circunferencias pueden pasar por dos puntos? Infinitos. Lo que sí sabemos es que esos dos puntos tienen que equidistar del centro. ¿Y cuál es el lugar geométrico de puntos que equidistan de los extremos o de dos puntos fijos, de los extremos de un segmento? Una mediatriz, ¿no? Podríamos trazar una recta en amarillo que vaya desde ese punto hasta ese punto y trazaríamos la mediatriz. Perpendicular, bueno, podríamos trazar la perpendicular a esta línea activándole el punto medio, ¿vale? Ya tengo la mediatriz. El centro de la circunferencia que pasa por este y este punto se encuentra en esta línea y la circunferencia ha de ser tangente a esa recta, por lo tanto su centro en esta otra. Tendré que prolongar en segundo lugar geométrico, ¿vale? A largo. Una distancia de 35 es más que suficiente y como veis aquí abajo tengo perfectamente el arco. Arco que puedo cambiar las soluciones, del que conozco el centro, del que conozco su radio, y parte ahí, y termina aquí. Es bastante sencillo. El otro extremo de la figura, donde también tenemos una circunferencia, que no es tangente, simplemente pasa por ese punto, por ese punto, por este punto, ¿vale? Y por ese punto. Por esos tres puntos. Es sencillo, esos dos puntos ya lo tenemos. ¿Cuál es el lugar que equidista de esos dos puntos? El eje, correspondería a la mediatriz. Me daría igual, si pasa por este punto, tendría que hacer la mediatriz, ¿no? Teniendo en cuenta que la circunferencia pasa por este tercer punto también. Me los voy tomando de dos en dos y lo podría determinar perfectamente. Haría lo mismo, hago la mediatriz, me vengo a auxiliar azul, por ejemplo, de aquí abajo, aquí arriba. Y determino la perpendicular, ¿vale?, a esa recta en su punto medio. ¿Vale? Lo tengo activo, desactivo otras opciones. Lo tengo. Muy bien. Si hago la mediatriz, es decir, si tomo los otros dos puntos y hago la mediatriz también, es decir, en ese extremo y ese extremo, y determino la recta perpendicular que sea esa recta en su punto medio, pues evidentemente tengo que prolongarlo. Ya tenía la mediatriz de esos dos puntos. Por ahí también pasa la circunferencia, es decir, sé que el centro ya estaba en el eje. Aún así, si prolongo, vengo a corroborar que el centro que me va a dar
es, si prolongo, alargo una longitud de 15, yo creo que es más que suficiente en esta ocasión. Si prolongo, el centro me viene a corroborar la posición, ¿vale? Tendría que determinar, ya que conozco el centro, en solución, el centro determino punto de intersección, ese es el radio y va desde aquí, pasa por el punto que ha de pasar y la pieza se correspondería, ¿de acuerdo? Solo me quedaría realizar la simétrica de esta respecto de ese eje y tendría la figura tal y como me indica el croquis, ¿vale? Es una pieza bastante sencilla, de hecho es ubicación de centros de circunferencia. Vale, seguimos con la siguiente de las dos piezas, ¿vale? Con la penúltima pieza. Como veis ya tengo el eje, preparada la circunferencia de radio 8, ¿vale? Diámetro 16, a 88 de distancia tengo una perpendicular con radio 17. Ya vamos a empezar a trabajar, vamos a continuar con esta circunferencia de radio 16, ¿de acuerdo? Es concéntrica de la otra, no la puedo trazar como solución porque aún no conozco desde dónde a dónde va, es decir, sé que es tangente a otras circunferencias, pero no tengo esos puntos de tangencia. Así que lo trazaría como si estuviera trazándolo con un compás, con una señal amarilla, con el centro exactamente en el mismo sitio de esa, ¿vale? Y radio hemos dicho 16. Pues el radio 16. Yo creo que desactivo las restricciones y yo creo que de esa manera voy a tener suficiente espacio para poder trazar las otras. Venga, vamos a empezar a ubicar. Tengo una circunferencia, perdón, de radio 125 que pasa por ese punto. Evidentemente, circunferencias de radio 125 que pasa por este punto hay infinitas. Y desde este punto al centro habrá una distancia de 125. Con lo cual, me ubico en lugar geométrico teniendo en cuenta cómo viene, el centro vendrá por abajo. Pues me voy a determinar, por ejemplo, en amarillo, un arco de circunferencia cuyo centro es el punto, cuyo radio es 125 y desactivando las restricciones, pues creo que más o menos va a estar por aquí. Es decir, si yo me determino una circunferencia de radio 125 cuyo centro esté en ese lugar geométrico, como veis, siempre pasa por el centro, siempre pasa por ese punto. Estupendo. Evidentemente hay más, pero yo creo que en ese tramo de arco dibujado se va a encontrar el centro. Bien, esa circunferencia de radio 25 es tangente a la de radio 16, pero fijaos, la de radio 16 queda interna, ¿vale? Circunferencias tangentes, punto de tangencia, línea que une sus centros. Recordad que el centro de la de radio 16 la conocemos. Y la de radio 16 queda interna, por lo tanto la distancia entre este centro y el de 125 estará a una distancia de 125 menos 16. Pues podemos hacerlo fácilmente trazando una circunferencia cuyo centro sea el mismo, el radio es 125 menos 16 y el lugar geométrico de esas circunferencias está por aquí. Más concretamente, en el cruce de ambos lugares geométricos tengo el centro de la circunferencia que ando buscando. Con respecto al punto no tengo ningún problema, pero tendré que determinar cuál es el punto de tangencia con la circunferencia. Tengo intersección, activo el centro, pin. Y en esta ocasión tendré que prolongar para determinar el punto de tangencia. Alargo, yo creo que con 15 no voy a tener, pero alargo un par de veces y lo tengo perfectamente. Ya sé dónde está el centro, cuál es su radio y desde dónde a dónde va. Puedo trazarlo con soluciones, cuyo centro es S, el radio es S, empieza aquí y termina en el punto de tangencia. Estupendo. Todavía no puedo repasar la circunferencia de radio 16, sé dónde comienza, aquí en la parte superior, pero no dónde termina. ¿Vale? Si nos fijamos, resulta que es un proceso muy parecido con respecto a una circunferencia de radio 70. Hay una circunferencia de radio 70 que pasa por este punto, ¿vale? Todos los centros de circunferencia, en esta ocasión lo vamos a hacer en magenta, ¿de acuerdo? Todos los centros de circunferencia que pasen por este punto se encontrarán en una circunferencia de radio, si no me equivoco, 70. Especificamos el radio, anulamos las restricciones para que me permite dibujar
libremente, lo hemos puesto en magenta, bien. Es decir, si me cojo una circunferencia de radio 70 y nos fijamos en el punto y restringimos a que los centros se encuentren aquí, como veis, todas esas circunferencias pasan por el punto. Claro, tenemos que buscar una que a la vez sea tangente a la circunferencia de radio 16. Viene a dar tangente por aquí, pero hombre, no lo podemos hacer a ojo, vamos a calcularlo. Y lo que veis es que la circunferencia de radio 70 es exterior. Es tangente exterior a la de radio 16. Es decir, que la distancia entre centros será la suma de radios. Es relativamente sencillo. Tenemos el centro de la circunferencia, de radio 16, y todos los posibles centros de circunferencia de radio 70, tangente a la de radio 16, exteriormente, estarán a la suma de distancia de radios. Es decir, se encuentran por aquí. Toda esa curva son posibles centros de circunferencia de radio 70. Quiero que os fijéis en la circunferencia de radio 16, tangentes a la de radio 16. El cruce de ambos lugares geométricos me está determinando cuál es la circunferencia que tengo que trazar. Pero para eso tengo que ubicar perfectamente cuál es el punto de tangencia. Unimos los centros, que acabamos de determinar con el de radio 16, y ya sé exactamente dónde comienza y termina el arco de circunferencia. Es decir, puedo trazar en soluciones un arco de circunferencia cuyo radio es este, empieza aquí y termina aquí. Y de la misma manera ahora sí puedo determinar correctamente la pieza completa. ¿Bien? Es bastante sencillo. Bueno, vamos a empezar con la última. Como veis, tengo lo básico ya trazado y acotado, tal y como me indica el croquis de la figura. Solo me queda trazar las curvas, los arcos de tangencia, ¿vale? Los arcos tangentes. Vamos a empezar con este de radio 39 que pasa por este punto de aquí, por ese de aquí. ¿Cuántos arcos de circunferencia, cuántas circunferencias de radio 39 pasan por ese punto? Infinitas, todas se encuentran, su centro de todas ellas se encuentra en un arco de circunferencia a una distancia de 39, ¿cierto? A una distancia de 39 con el centro aquí y un radio de 39. Vamos a ubicar en amarillo, ¿vale? Un radio de 39. ¿De acuerdo? Deshabilitamos las restricciones para poder dibujar la curva libremente. Y yo creo que en ese trozo, en ese tramo de arco, se va a encontrar el centro en función del croquis, ¿vale? Esa circunferencia de radio 39 también es tangente a esa de radio 18 y que yo tengo trazado en rojo. Es tangente exterior, con lo cual la distancia entre centros es la suma de los radios. Y existen infinidad de circunferencias de radio 39 tangentes a la de radio 18. Todos los centros de esas circunferencias se encuentran en un arco de circunferencia con radio igual a la suma de los radios. Pues bien, vamos a hacerlo. Centro con el centro aquí, el radio, si no me equivoco, 18 más 39, 18 más 39. Y en este arco de circunferencia se encuentran todos y cada una de las circunferencias. Podemos hacerlo, de radio 39. Bien. Si nos fijamos en la circunferencia de radio rojo y ciño a que el centro esté en esa entidad, como veis, todas las que puedo ir dibujando son tangentes a la de radio 18. Y el radio es de 39, como veis. La intersección de ambos lugares geométricos me está determinando el centro de la circunferencia que necesito, del arco de circunferencia que necesito. Eso sí, necesito determinar el punto de tangencia. Para eso unimos los centros y puedo determinar el arco solución, puesto que conozco el centro. Es ese. El radio, que es 39, o es lo mismo la distancia que hay a este punto, o el punto de tangencia, me es lo mismo, comienza aquí y termina en el punto de tangencia. Como veis, lo he hecho mal porque me he cambiado la capa soluciones. Repetimos el procedimiento, centro aquí, con radio hasta aquí, comienza en ese punto de tangencia y termina en ese. Bien, continuamos. La circunferencia, ahora sí podría trazar también este trozo, este tramo de arco de circunferencia de radio 18, puesto que conozco dónde se inicia y dónde acaba. Vamos a hacerlo. Centro, circunferencia, el radio es hasta el punto de tangencia, comienza en ese punto de tangencia y termina en ese otro. Como veis, todo me queda perfectamente tangente. Bien, vamos por la parte de arriba. Tenemos algo similar,
con una circunferencia que pasa por este punto de aquí con radio 85. Vale, cambiamos de color y vamos a azul. Todos los centros de circunferencia que pasan por ese punto pues se encuentran situados en una circunferencia de radio 85 que pasa por ese punto. Vale, teniendo en cuenta por dónde viene el arco definitivo, especificamos radio, no lo ha tomado, 85, teniendo en cuenta por dónde viene el arco definitivo, creo, si desactivamos las restricciones, creo que en ese tramo de arco azul se va a encontrar el centro. No creo que vaya a tener ningún problema, lo podemos comprobar. ¿Vale? Quiero que nos fijemos en este punto y introducimos una circunferencia de radio 85. Si esa circunferencia de radio 85 ceñimos a que su centro se encuentre ahí, como veis, cualquiera de ellas siempre pasa por el punto, que es lo que yo pretendía. Claro, podríamos hacer a ojo, calcular a ojo cuál es el punto de tangencia, pero no es el caso. Tenemos que calcularlo. La circunferencia de radio 85 también es tangente a la de radio 18, pero en esta ocasión la de radio 18 queda interna, tangente interna. Hay muchas circunferencias de radio 85 que sean tangentes y que dejen internamente la de radio 18. El centro de todas ellas se encontrará en otro arco de circunferencia con radio igual a la diferencia de radios. Venga, hacemos. Centro, el centro de la circunferencia, para esto activamos la intersección, vale, el radio es 85 menos 18, puesto que es interna, y todos esos centros se encuentran aquí. Lo podemos comprobar, hagamos una circunferencia de radio 18, de radio 85, perdón, quiero que nos fijemos en la roja, en la de radio 85, y si el centro lo ciño a ese lugar geométrico, como veis, todos esos puntos pueden ser centro de circunferencias de radio 85, evidentemente continuaría, ¿no? Nos estamos dando cuenta de cuál es el centro, el cruce, la intersección de ambos lugares geométricos que cumplen la condición de la distancia y del centro tangente con radio 85 a esta. Nos hace falta el punto de tangencia con respecto a la circunferencia. En esta ocasión unimos centros y puesto que la circunferencia queda por dentro tenemos que prolongar el radio. Lo alargamos, 15, no me da, lo alargo un par de veces. Bien, conozco el centro, conozco por dónde pasa. Desde el centro aquí hay 85 y desde el centro aquí hay 85. Conozco punto de inicio, punto final. Puedo trazar perfectamente la circunferencia cambiando soluciones. Sabiendo que el centro lo encontramos aquí, que la circunferencia pasa hasta ese extremo, que comienza el arco aquí y que termina en el punto de tangencia. Lo tengo. Bien, me queda solo un arco de circunferencia de radio 30 tangente a una horizontal que hay aquí, perpendicular a esta de 15 y que yo tengo indicada en rojo. Como veis, la tengo indicada en rojo, y a su vez también tangente a la circunferencia a través de radio 18. Vale, empezamos con la recta. ¿Cuántas circunferencias de radio 30 hay tangentes a esa recta? Infinitas. Todos los centros se encuentran en una paralela, en una recta paralela a una distancia de 30 igual al radio. Paralela a esa roja por arriba. Pero no en solución, vamos a hacerlo en amarillo. Por esta zona no hay nada amarillo, lo podemos hacer en amarillo y creo que no nos vamos a confundir. Muy bien, estupendo. Es decir, si hago una circunferencia de radio 30, nos fijamos en la línea roja, ¿de acuerdo? Y esa circunferencia, ciño su centro a esa línea, como veis, todas esas circunferencias son tangentes a la línea, es lo que pretendía. Pero tengo que determinar el punto, cuál es el punto correcto con respecto a la circunferencia de radio 18. Bien, tengo una circunferencia de radio 30 que también lo es a la de radio 18. Pues, ¿cuántas circunferencias de radio 30 hay tangentes a una de radio 18? Infinitas, puesto que la circunferencia es exterior. Todos esos centros de circunferencia de radio 30 se encontrarán en una circunferencia, ¿vale?, que albergará el centro, los posibles centros, y cuya distancia del centro de la radio 18 es igual a la suma de radios. Vale, vamos a hacerlo. En vez de hacer la circunferencia entera, hago un arquito cuyo centro es la de radio 18. El radio es 18 más 30, puesto que es exterior. Quito restricciones y todos esos pueden ser centros de circunferencias de radio 30, si nos fijamos a la roja, la de radio 18, pueden ser centros de circunferencia de radio 30. Estupendo. Muy bien.
Ya nos estamos dando cuenta de dónde tenemos el centro del arco que andamos buscando. Necesitamos determinar puntos de tangencia. Unimos centro, unimos centros. Escape, voy a hacerlo de nuevo porque no tenía activada la restricción correcta, que es la de intersección. ¿Vale? Teniendo el punto de tangencia con el arco de circunferencia de radio 18 aquí. Y tendré que determinar el punto de tangencia con la recta. Conozco la recta, conozco el centro. Ya sabemos que el único radio que pasa por el punto de tangencia es perpendicular. Bien, no tengo el punto de tangencia, tengo el centro. Una vertical a menos 30, vamos a darle a menos 35. Que pase por ese punto. Me va a determinar el punto de tangencia. Estupendo, ya puedo trazar el arco de circunferencia con solución, puesto que conozco el centro. Conozco el radio, que es de 30, que es la distancia que hay hasta este punto de tangencia o ese otro. Comienza aquí y termina aquí. De la misma manera puedo terminar la figura. Y determino la pieza recta. Como veis, es otro ejercicio más, parece un poco más complejo, pero no deja de ser una práctica sobre enlaces sencilla. Suma, resta de radios, etc. Espero que la resolución de los ejercicios os hayan resultado de utilidad.